Os lo anunciaba al principio del programa y se sientan ya esta noche conmigo miembros de la plataforma por el ferrocarril directo Madrid-Burgos. Está en concreto su presidente Jorge Núñez. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos también a su secretario Francisco Cebas. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Os agradezco. Ellos trabajan fundamentalmente en Aranda, están siempre en Aranda. Agradezco que hayan tenido este ratito para sentarse con todos vosotros y explicarnos algo de lo que muchas veces hemos oído hablar y a lo mejor alguna persona pues no ha profundizado, no ha entrado. Sí, con carácter general uno entiende, bueno, pues parece que es lógico, un Madrid-Burgos directo, un Burgos-Madrid directo, parece que tiene un cierto sentido, pero ¿dónde está la polémica? ¿Dónde está la problemática? ¿Por qué no lo hay? Es decir, yo os contaba hace un ratito, ¿no? Ese vídeo que circula por las redes sociales, en el que vemos un vídeo del nodo del año 70 y no sé cuántos. ¿Qué pasa con ese tren? ¿En qué momento desaparece el tren Burgos-Madrid que pasaba por Aranda? Bueno, el tren directo, dentro de las decisiones que se han tomado, a partir de los 90 se determina que no se deben pasar mercancías por la línea del directo y unos años más tarde se determina cobrar hasta 31 euros a los pasajeros que realizaban el viaje desde Madrid hasta Aranda y viceversa. 31 euros Madrid-Aranda. Madrid-Aranda, sí. Esos 31 euros son es la decisión de sumar los kilómetros adicionales de la línea de Valladolid, de la taquilla de Valladolid. Esa decisión se tomó porque se vio claro que no había ningún tipo de justificación para mantener a una persona en la taquilla y que al no haber una persona en la taquilla, pues que evidentemente la taquilla más cercana era la de Valladolid, con lo cual se subió ese importe. ¿Más o menos en qué precio estaba antes? 31 euros... Anterior a los 31. No, ya estuvo hace bastante tiempo 31 euros. Anteriormente, pues, ¿cómo era la justificación? La justificación que daban era la diferencia comercial y la distancia comercial o la distancia real. Ellos hablaban en esos términos. Sí, es muy importante la distancia comercial. Yo cuando voy a coger un transporte, lo primero que pienso, ellos, ¿cuántos kilómetros hay ya, pero comerciales? Cuando se hacían reclamaciones, ellos alegaban eso. Bueno, total, que poco a poco se iba cocinando un caldo que apuntaba a lo que ocurrió, ¿no? Sí, unos años más tarde hubo un descarrilamiento en el 2011 sin consecuencias de un tren talgo, y lo que en principio va a ser un servicio sustitutorio de un autobús por un periodo de unos 10 días, se convirtió en un servicio provisional de 2 años, en el cual ese servicio se seguía cobrando 31 euros. ¿Vale? Sí, para no modificar nada, claro. Exactamente. Quien en su sano juicio, pagando 11 euros en un tren, en una línea regular de autobús, pagando 11 euros, va a pagar 31 en ese mismo servicio. En otro autobús, claro. En otro autobús, correcto. Entonces, cuando al cabo de 2 años se tomó la determinación de cerrar los servicios para pasajeros, se cogieron los datos de ese servicio de autobús. Ese servicio de autobús llevaba una persona y el chofer, en todo caso. Entonces se dijo, bueno, pues cerramos los servicios ferroviarios. Entiéndase que los servicios ferroviarios no se venían realizando desde hace 2 años. Sí, no, pero claro, uno dice, como solo hay un conductor, que era el de autobús, claro, pues no hay nadie en el tren, por lo tanto, ¿para qué más, no? Sí. En fin, todo suena muy peregrino, ¿no? Es decir, me imagino que en la cabeza de algún responsable político esto parece que tendrá algún sentido, pero claro, yo me pongo en la piel de los que lo vivís día a día y dices, bueno, pero ¿esto a dónde va, no? Pues va a que nos quedamos sin tren. No, suena a que se hizo a conciencia. Se hizo a conciencia, sabiendo lo que hacían, para echar a los viajeros. Y además, en mercancías estaba Pascual transportando un tren diario de 1000 toneladas a Madrid y lo mismo. Mal servicio, subida de precios, al final lo dejó. Eso se hace hay que tenerlo a en cuenta conciencia. Porque Pascual es una industria muy potente en toda la zona de Aranda, claro. Y cuando uno elimina un transporte de este tipo, también cualquier vecino de Aranda puede tener miedo de que económicamente la empresa diga, oye, voy a empezar a quitar de aquí servicios porque para mí es fundamental tener un nexo de unión con todo, y la provincia de Burgos siempre ha sido un cruce de caminos impresionante. En el momento que se nos priva de esto, aparte de que se nos prive como ciudadanos de nuestras actividades propias y particulares, el que las industrias no encuentren aquí una salida, una comunicación, también es algo que da miedo, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, el ramal ferroviario de reciente creación, por el cual hemos estado esperando 8 años, pues ha supuesto 400 puestos de trabajo directos, más luego una serie de puestos indirectos.
No es una tontería esto que estamos diciendo, porque realmente Burgos es la segunda economía de Castilla y León, Aranda es la cuarta, Madrid es la primera de España, y el País Vasco, evidentemente, pues también está en los primeros puestos. Pero tampoco hay que irse muy a las ramas para coger, por ejemplo, comentarios del presidente de Michelin, que ha dicho que cualquier ciudad industrializada que se precie tiene que tener una conexión ferroviaria. Si lo dice el presidente de una fábrica que realiza neumáticos para camiones, creemos que no es... No, es evidente, ¿no? Dice, no es que esté tirando piedras contra su negocio, sino que precisamente entiende de cuáles son las necesidades lógicas. Así que hay un momento en el que un grupo de vecinos de Aranda dicen esto, de Aranda dicen, ya no podemos seguir así, y consolidáis esta plataforma, que ya lleváis bastante tiempo, ¿no?, peleando. 2 años. Sí, llevamos 2 años, y nuestra plataforma por los estatutos recoge o integra gente tanto de Madrid, de Burgos, como de Segovia, porque entendemos que las necesidades no solo son de Aranda, sino que, por ejemplo, en Madrid hay unas necesidades de cercanías. En estos 2 años lo que hemos hecho ha sido recabar datos y saber los porqués la línea no está abierta. En principio se arguyó de que la línea no estaba abierta porque no había ninguna demanda sobre la línea. Evidentemente, ninguna compañía puede optar a una línea, a la explotación de una línea que está cerrada o interceptada. Pues la línea no está cerrada, está interceptada. En segundo lugar, lo que nos propusimos fue recoger el mayor número de datos posibles de circulaciones. Una vez recogidos, nos hemos dado cuenta que bueno, conjuntamente con los que aporta Renfe Mercancías, la línea se convierte en el segundo corredor más importante de toda España, ¿vale?, detrás del Madrid-Valencia. Entonces, bueno, pues lo ponemos en comunicación con el resto de grupos políticos, les decimos que ese número de circulaciones es muy superior a muchas otras que en la actualidad están funcionando, y que por las condiciones técnicas de la vía debiera de estar incluida dentro de los corredores europeos del transporte, para lo cual tiene todos los requisitos técnicos. Esta línea tiene unos parámetros de construcción de hace 50 años, mientras las alternativas propuestas actualmente son de 150 años. Entonces vemos que tiene es la vía con más potencial de toda España, y es un beneficio para Burgos directamente, para Segovia y para Madrid. Es que es la vía que une España, la capital de España, con Europa. Es que, bueno, pasa exactamente lo mismo con la A1, con la carretera. Es decir, ¿por qué es importante? Bueno, pues fundamentalmente porque pilla geográficamente ahí. No es un interés que alguien haya ido con una escoba moviendo el mapa. No, es que esto estaba así hecho. Es decir, era lógico, y lo que solicitáis, bueno, que es... A los ciudadanos de Aranda y la Ribera nos comunica con la capital de la provincia y con la capital de España. O sea, estamos casi, como si diríamos, en medio. De todas maneras, tengo que decir que la plataforma nuestra llevamos 2 años, pero ya ha habido unas anteriores plataformas, hasta 4. Por ejemplo, la Ciudadana, que estuvo desde el 2006 hasta el 2010, que se recogieron 20.000 firmas, una manifestación en septiembre del 2006 de más de 10.000 personas en Aranda, que todo eso... Que era algo que fue muy importante en aquellos. Esto empezó evidentemente antes de que se clausurase completamente, o que se, como has dicho, perdona, interceptase. Sí, ¿no? sí, hasta suspendiese la circulación. Se suspendiera la Es circulación. decir, que ya se veía venir y ya se generaba esa movilización ciudadana diciendo, vamos a intentar hacer algo para que... Más anterior, en el año 1997, cuando el señor Arnaz decidió hacer la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, que el primer proyecto venía conjuntamente con la de Barcelona hasta pasado Somosierra y luego giraba al noroeste hacia Segovia. Cuando ya se decidió eso, ya el directo pasó a ser una línea de segundo plano. Bueno, no es extraño, ¿no? Que Aznar llevase por Valladolid cosas y pasase a segundo plano Burgos tampoco nos va a sonar muy raro. En cualquier caso, vosotros habéis ido peleando, y la verdad es que aunque el tren no se ha movido, vosotros sí habéis ido consiguiendo. Por lo menos yo incluso he escuchado a algún político que en su momento dijo, el propio alcalde de Burgos es un ejemplo, que en su momento, bueno, esto no es una prioridad, hace 2 días como quien dice, bueno, yo voy a ser de los primeros que defienda, es decir, incluso han cambiado el chip, da igual si es por motivos electorales o porque ahora hay que ir a favor de otro sitio, pero lo importante es que cambien de idea.
La relevancia de lo que venimos diciendo es que la línea está en perfecto estado, salvo por el túnel, y que tiene muchas posibilidades por los parámetros de construcción. La Unión Europea lo que exige ahora mismo son trenes de mercancías de más de 750 metros de longitud, para lo cual nuestra línea tiene un perfil muy suave que posibilita incluso hasta trenes de 800 metros de longitud para tonelajes de 1.200 toneladas. La línea está equipada para una doble vía, tanto en túneles como puentes. Todos los puentes están reformados. Una doble vía que significa que se puede circular dos vías. Sí, tiene plataforma para vía doble. 2 vías, correcto. Y bueno, todos los puentes están reforzados para grandes tonelajes, para soportar grandes tonelajes. La potencialidad de la vía reside en que cuando la Y vasca esté terminada, las mercancías que van a pasar desde Europa por esta línea no tendrían que hacer el cambio de ancho de vía. Entonces, directamente desde Europa entrarían circulaciones hasta Madrid de estos trenes que te digo, de grandes longitudes, sobre una vía que está preparada y que aguantaría hasta, pues, creemos que hasta 350 trenes diarios, que ya es bastante. ¿Cuál es la pega? Que ahora mismo estamos en un 2% de mercancías, en un 2,8% de mercancías por tren, y que el 98% restante lo ocupa el transporte por carretera. La Unión Europea en este sentido lo que está haciendo es financiar este tipo de proyectos. Y es un tren, por decirlo así, que no debemos perder. O sea, si ahora mismo hay unas oportunidades de crédito y bastante accesibles sobre este tipo de vías existentes, pues la verdad es que no podemos perder la oportunidad. Hay que reconocer, tengo yo aquí en mi mesa, aparte de esta camiseta, que no me la he puesto porque he cogido algún kilo y no me entra y por eso la hemos dejado ahí, tengo un dossier que habéis elaborado vosotros, que es una respuesta a un plan de viabilidad, es decir, no es solo un grupo de gente que se ha juntado, es un grupo de gente que trabaja y que ha hecho realmente un estudio muy pormenorizado. Justo antes de la entrevista, durante la publicidad, estaba comentándome Jorge que bueno, pues, el contraste de todo esto que me has contado, ¿no? Los 750, 800 metros de tren, que ahora mismo con las vías existentes lo que hay son 400 metros, ¿no? de longitud de un tren, es decir, aproximado. Sí. Sí, correcto. El estudio de viabilidad se basa en la comparativa con la alternativa existente. La alternativa existente es Madrid-Ávila, Valladolid-Burgos. Esa línea tiene 150 años de ejecución y las pendientes son de 20 milésimas. ¿Qué quiere decir? Que tiene unos requisitos de tonelajes bastante evidentes. Pensamos que bueno, las comparaciones son odiosas cuando en realidad lo que se pretende es también quizás un poco, y el estudio no lo cita, en valorar la coayuda o la posibilidad de que Castilla y León tenga dos enlaces directos a Madrid, que ahora mismo solo tiene uno. Las limitaciones de esa vía son más que evidentes para formar parte dentro de los corredores europeos, ¿vale? Más que nada porque las circulaciones de más de 850 toneladas podrían partir la conexión entre la locomotora y los vagones. Y bueno, vemos que aparte de eso hay una serie de datos que indican que esa línea, que ahora mismo todo el noroeste peninsular pende de un hilo, pende de un tramo de línea que en su conexión al sur de peninsular. Entonces, si en un momento dado ocurre cualquier desgracia, como ocurren hoy en día en esa línea de tren, pues estaría incomunicado la mitad norte peninsular con la mitad sur peninsular. Nuestra línea es un bypass y juega un papel fundamental para la conexión. Luego, aparte, un matiz, has hablado de esa doble vía. En este caso, incluso me comentabas que los trenes de mercancía tienen que dar paso a los trenes de pasajeros, con lo cual ni siquiera se puede combinar simultáneamente el trayecto. Claro, correcto. Lo que son las circulaciones de todo el noroeste confluyen en el tramo Madrid-Ávila. El tramo Madrid-Ávila es un tramo de doble vía que recibe una fuerte densidad de circulaciones. Cada 7 minutos los trenes de mercancías se ven obligados a apartarse de la vía para dar paso a los servicios de cercanías y los de pasajeros. Entonces, esta condición limita mucho el paso fluido de mercancías
y en unas restricciones propias de la vía. Entonces, bueno, nuestra vía son 280 kilómetros, que ahora mismo no están transitados, que están ahí, que es la otra opción que tiene Castilla y León, que la tiene cerrada, que estratégicamente juega un papel fundamental en el eje de mercancías norte y sur, desde Irún hasta Algeciras, y que como incluso una medida de descolapso de la A1 juega un papel importante, porque hay 3.250 circulaciones de camiones por la Nacional 1, con lo cual, dentro de los proyectos que Íñigo de la Serna está manejando ahora mismo de las autopistas ferroviarias, tendría una cabida también. Desde luego, no es solo el TEN-T, sino que hay unas autopistas ferroviarias que se están llevando ahora. Vamos a recapitular un poco, porque estamos hablando de una vía que está construida. Es decir, no estamos hablando de construir un vial nuevo, no, ya está construida, que tiene además unas características muy positivas para enlazar con Europa, incluso podríamos hacernos con las subvenciones de las que hablabas, en la que en Europa están ahora buscando, bueno, pues eliminar tráfico de carreteras y llevarlo a los trenes por distintos motivos, que además, bueno, pues tiene bastantes puntos en positivo. La antigüedad son 50 años, frente a los 150 has dicho que era el tramo que existe ahora mismo por Ávila, ¿no? Una doble vía con la posibilidad de que no se tengan que apear llegado el caso, no se tendrían que apear a lo mejor las mercancías, pero en cualquier caso funcionarían las dos simultáneas, la de Ávila y la de... Son líneas coayudantes. Efectivamente, con lo cual, bueno, pues se podría repartir el tránsito y efectivamente despejaría de camiones nuestra Nacional 1, claro. Porque al habilitar una solución de mercancía por tren, pues evidentemente estás posibilitando otras alternativas. Además, el embudo existente no solo es en ese tramo, sino que en la misma ciudad de Valladolid la línea tiene 20 kilómetros de recorrido en vía única, con lo cual las locomotoras los trenes que se encuentran en ambos extremos tienen que esperar para darse paso para pasar, con lo cual entorpece un poco más el paso. Lo que sí que es evidente que, por ejemplo, se manejan en la provincia de Valladolid, se manejan 1.000 millones para un soterramiento, cuando aquí ni siquiera, viendo estas posibilidades, se comenta, o sea, es algo ridículo. Yo he estado 12 años trabajando en Valladolid y en esta línea se han robado 60 millones de euros en cable y no ha salido en ningún informativo. 60 millones de euros en cable. Entonces, sí, claro, son datos que dices, bueno, es que no están robando coches. No. Es que cuántos coches o cuántos... Ciertamente. Todos estos argumentos, me imagino que la gente que nos está viendo dice, pues ábrela, porque además no voy a decir que se pueda abrir mañana, porque habrá que realizar una tarea de mantenimiento porque lleva unos cuantos años parada, pero podría ponerse en marcha en unos pocos meses. Es decir, el primer paso sería que alguien levante un teléfono y diga, oye, adelante con esto. Todo esto, como habéis dicho, suena muy bien. ¿Cuál es la explicación para que os digan que no o para que ahora mismo esto no esté en marcha? Pues... Si es que la hay. En principio debiera ser una obligación ferroviaria. O sea, de la ley ferroviaria obliga al mantenimiento de la vía. Y de hecho la vía siempre ha pertenecido a la red ferroviaria de interés general. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la red ferroviaria de interés general, Adif tiene una responsabilidad de mantenimiento para con la vía. Aparte de otros planes de modernización, como el plan Pitby anteriores, e incluso otros planes de los cuales la línea nunca ha sido excluida. Pero sin embargo, el mantenimiento pues se ha optado evidentemente por pagar, o por decirlo así, priorizar otras inversiones más costosas en vez de estas. Entendemos que la reapertura de la vía son 15 millones de euros, es más o menos, son 5 millones menos, por decirlo así, que un kilómetro de AVE. Un kilómetro de AVE, el mantenimiento de un kilómetro de AVE son 500.000 euros y bueno, entendemos que es una red que está ahí, que el modelo ha dado todo lo que tenía que dar, se explotará de la mejor manera, pero entendemos que el resto de las líneas del tren normal son igual de competitivas. España sí es el primer país en infraestructura de alta velocidad en Europa, pero si tú vas por Europa encontrarás trenes modernos de 200 km por hora circulando por vías como la del directo. Claro, la cuestión es que a lo mejor en otros países de Europa no hace falta el tren de alta velocidad. Efectivamente. Ahí es donde está el que... Vosotros habéis estado reunidos con distintos responsables políticos y además la semana pasada estabais aquí en Burgos precisamente para hablarnos de alguna de esas reuniones, ¿no?, que habéis mantenido.
Pues exactamente, hemos estado en varias reuniones en el Congreso de los Diputados en Madrid con todos los partidos políticos, o sea, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unido Podemos, Compromís y PNV. ¿Con Ciudadanos nos ha tocado? Y Ciudadanos también. Estaba haciendo la cuenta. Sí, bueno, te lo he ido diciendo en orden por número de escaños, pero se me ha pasado Ciudadanos. Bien. Ciudadanos no lo tenía muy claro. No lo tiene muy claro porque sigue empeñado en que tiene que pasar por una oficina de evaluación de costes, de no sé qué, de no sé cuál. Y esto no se puede hacer porque, según los técnicos nos han dicho, el túnel de Somosierra corre riesgo de desprendimiento. ¿Por qué? Porque la bóveda está taponada, no hay corriente de aire y entonces la humedad y la temperatura está muy alta y el cemento se está reblandeciendo y puede caer. Puede caer, que incluso si cae el túnel de Somosierra sería un riesgo ya de seguridad ciudadana, porque el pueblo de Somosierra está encima. Quiero decir que están ahí. Una gasolinera, un hotel, la antigua Nacional 1, etcétera, etcétera. O sea, claro, eso al margen de la vía de ferrocarril hay que actuar ya. Es decir, la decisión que se tome tiene que ser para el túnel, me refiero. Hay herramientas jurídicas que permiten que ante un caso de emergencia como este el túnel se reabra. Porque lleva 6 años así, pues no lo entendemos. Es que claro, cada cosa que me falta la explicación de la persona que lleva a tomar esta... Lo que vemos es que después de tantos años, de tantas plataformas, vemos un poco ya la postura de irracional de ciertos dirigentes que no lo vean. Cuando realmente lo que se tendría que pedir es explicaciones de por qué la vía no está abierta, lo que se piden son estudios. El estudio este de INECO, que se ha sacado, básicamente dice que con 11 circulaciones la vía no es rentable. Bueno, pues entonces nosotros nos pusimos a mirar exactamente cuántas vías de España no tienen esas 11 circulaciones y hay un montón. O sea, no es una, es que hay varios cientos de kilómetros de vías con menos de 10 circulaciones. 10 circulaciones, estamos hablando diarias. Diarias, de mercancías. Incluso decimos, bueno, no tiene una justificación de para pasajeros, requisito indispensable para estar dentro de los corredores europeos. Bueno, pues vamos a ver cuántas vías de España tienen unos servicios mínimos de pasajeros. Pues un montón. Hay vías en España que tienen hasta 5 servicios. Nosotros estamos pidiendo 5 o 6. Por ejemplo, los datos que os planteaban también vienen un poco, no sé si la palabra es manipulados, pero con lo que se trabajó para que esto se llegase a este punto. Es decir, claro, con todas las cosas que se hicieron los años previos para luego justificar que esto se cerrase. Exactamente. El estudio de INECO, al cual hemos hecho un contrainforme, por decirlo así, o una respuesta, básicamente maneja datos sesgados. O sea, por poner un ejemplo, habla de puentes de hierro, cuando puentes de hierro la vía no ha tenido nunca. Habla de circulaciones que nunca han existido, por ejemplo Madrid-Bilbao, cuando en realidad las circulaciones que habían eran Madrid-Burgos. Incluso en la reincorporación de esas circulaciones para la contabilidad de esos 11 trenes, incluso los de pasajeros, vuelve a insistir en el Madrid-Bilbao, cuando ese servicio dejó de utilizarse. Habla de unos servicios de mantenimiento, unos costos de mantenimiento de hasta 5 veces superiores a los reales. O sea, vemos que no es un estudio serio. De hecho, le faltan 10 hojas. A nosotros, por lo menos, nos faltan 10 hojas. No aparecen en las otras 10 hojas, no sabemos por qué. No lo firma nadie. Incluso, por ejemplo, también tampoco evalúa un poco, dentro de la comparación esta que hacía, para pasajeros tampoco entra un poco en el detalle de decir cuántas circulaciones se gestionan por la A1 de autobuses. Pues sabemos que en invierno son 76 autobuses los que circulan por la A1. Diarios. Sabemos que hay destinos dentro de las licitaciones para viajeros. Sabemos que hay destinos de hasta 1,5 millones de personas, de viajeros, otros sitios de hasta 180.000, otros sitios de tal, con lo cual, y todos convergen en la 1 en esas 76 circulaciones. Entonces, lo que se pretende es que todo el mundo vaya en AVE para pagarlo antes, quizás. ¿Tiene que haber trenes para todos los bolsillos? Pues eso es evidente, porque evidentemente nosotros somos una región entre Burgos, Segovia y Madrid muy desfavorecida. Hay pueblos en los que los chavales se quedan despoblados, literalmente. Nosotros hemos estado en pueblos en Campo de San Pedro y otros por ahí, otra serie de pueblos que nos decían: yo quiero que se abra el pueblo para que mi chico no se vaya.
Claro, yo lo he explicado alguna vez aquí, la importancia que tiene eso, o incluso los aeropuertos, como el caso de Burgos. La gente acaba marchándose a otro sitio a estudiar y se quedan ya allí. Hombre, si tú generas un puente, el que se va a estudiar pues tiene la posibilidad de ir y venir, y quieres que no pierdes. Pero si ya te tienes que marchar y quedarte donde sea y no tienes facilidades para volver a tu pueblo, a tu ciudad, pues ya haces tu vida allí. El estudio de INECO nosotros entendemos que no tiene ninguna validez, porque utiliza datos del año 2014, cuando España estaba en crisis. Ahora mismo hay mucho más movimiento de claro, no, es completamente distinto. Lo han presentado 2 años y medio después. Le faltan 10 páginas y no lo firma nadie. Bueno, igual es que nadie se atreve a... Luego la medición, claro, luego la medición también de tiempos con locomotoras antiguas. El tema de pasajeros. No sé. España, o sea, Aranda nos da unos datos de 300 viajeros diarios. En autobús. Todos sabemos que tenemos problemas para viajar a Madrid porque hay atascos hasta de Somosierra. Sabemos que restringen el tráfico matrículas pares e impares. Eso lo sabemos todos. Que hay problemas para aparcar. O sea, ¿cómo vamos los de Lerma, Aranda, La Ribera, Segovia y Madrid, y la Sierra Norte de Madrid, a Madrid? ¿Cómo vamos? Porque Burgos capital, tengamos el AVE, os venís a Burgos, os dais una vuelta por Castilla y León maravilloso para que conozcáis la región. Mejor nos vamos hasta Coruña y luego vemos el mar. Lo triste de eso es que nos lo han dicho. Nos lo han dicho. Incluso en varias reuniones nos han dicho que tienes una autovía muy, muy buena. Muy buena. Y todo el tiempo que quieras del mundo, y claro, no, eso está mientras, por ejemplo, cuando nos reunimos con la gente de los pueblos de Madrid, pues nos dicen, oye, yo conozco a una señora aquí que tenía un hijo con una discapacidad, no podía ir a Madrid a las revisiones, tenía una enfermedad de los huesos, dice, y no podía ir a Madrid. Entonces, todos los días la señora llamaba a ALSA para que le proporcionaran un servicio adecuado, como básicamente hizo el Langui, un servicio adecuado para llevar a su hijo a las revisiones diarias al hospital, o semanales al hospital. Dice, pues al final la señora se ha quedado con el teléfono en la mano y sin el chaval. O sea, estamos hablando de cosas un poco... Jorge Francisco, me encantaría seguir hablando, en televisión el tiempo es el que es, a ver si nos podemos ver en breve, espero que poco a poco, parece que, insisto, que hay un pequeño cambio de mentalidad y a ver si ese cambio de mentalidad no se queda solo en la boquilla. Hombre, también puede ser porque hace un mes y poco se aprobó una PNL en la Comisión de Medio Ambiente instando al Gobierno de España a la reapertura total de la línea. Entonces, a lo mejor por ahí viene la cosa también. Que ahora cambiamos para ir luego a favor todos, ¿no? Que no nos digan que pusimos zancadillas. Bueno, yo espero volver a veros, si no es aquí, allí. En la reinauguración. O en alguna parada del camino. Nos encontremos y hagamos una entrevista circulando por el tren, sería maravilloso. Sí. Desde luego, gracias. Pausa y continuamos aquí en Repaso Burgos.